anterior donde nos habíamos quedado. La última vez vimos el desarrollo de un caso práctico en cuanto a la elaboración y estructura de un informe de auditoría interna, ¿verdad? Se les trasladó el enunciado y asimismo también se les trasladó la resolución al Classroom. Espero que hayan descargado el archivo, que si no lo terminaron durante la clase, pues ya lo hayan estudiado, que ya hayan visto la estructura, ¿verdad? Como tal. Hoy pues vamos a avanzar con el tema y tal vez solo vamos a recapitular, que ya el licenciado ya el tema pues de informes ya solo lo va a abordar así breve. De igual forma ustedes no pueden decir que no hemos trabajado con ustedes una estructura de informe, que no les hemos explicado qué es lo que contiene un informe, cuál es la estructura, qué tipos de informes se pueden dar, ¿verdad? Posteriormente, qué es lo que lleva a cada uno de esos puntos, ¿verdad? De la estructura, porque es importante la comunicación de los resultados, ¿verdad? Hablamos en este caso del informe de auditoría. Consulto por acá de los presentes. ¿Se recuerdan ustedes de cuál es la forma o la estructura del informe cuando hemos hablado acerca de lo que lleva en cuanto a las observaciones, por ejemplo? Ya hemos hablado, ¿verdad? El contenido, sí, es cierto, es importante que contenga su párrafo introductorio. Ya hemos visto también de conformidad que dejamos que es elaborado conforme al marco, ¿verdad? En este caso de las NIPAI. Contiene la fecha, ¿verdad? Posteriormente a quién va dirigido, en este caso que es al Consejo de Administración o a las asambleas y accionistas, dependiendo, ¿verdad? Independientemente la jerarquía en cuanto a la administración, ¿verdad? De la empresa internamente. Ya hemos hablado también que cuando finalizamos la parte de la distribución del informe, es decir, trasladamos nuestros resultados y luego pues le damos un seguimiento, ¿sí? Se discuten también antes de su emisión los puntos, ¿verdad? Acerca de aquellos hallazgos o deficiencias o como le llaman, ¿verdad? Las oportunidades de mejora también. Ahora consulto de los presentes, ¿cuál es la estructura en cuanto al tema de las observaciones, ¿verdad? Que hemos trabajado actualmente en el informe, a ver si se recuerdan, derivado de la clase pasada y de la estructura que hicimos y lo que resolvimos en clase. Con el tema del acceso, vamos a ver, yo creo que ya el licenciado se va a conectar para que pueda dar ingreso. Permítanme, les voy a colocar. Listo. Bueno, entonces, sí, les consultaba, ¿se recuerdan de la estructura? ¿Alguien que quisiera mencionar o elegimos aquí a los presentes? Recuérdense que al final la importancia de esto es que ustedes pues tengan el conocimiento y comprendan la parte de la estructura. Eso es algo que de seguro viene en el examen parcial de esta otra unidad y dudo que la estructura dejen ingresarla, entonces, porque pues el formato ustedes pueden elaborarlo a menos de que así lo autoricen, entonces sí tienen que, más que aprenderse la estructura, pues saber qué es lo que contiene cada una de esos puntos, ¿verdad? De la estructura.
No sé si estará por ahí Eric Lima. Sí, estoy por acá, Lick. Ok, gracias, Eric. Cuénteme un poquito, usted estuvo en la clase pasada acerca de cuando resolvimos el enunciado. No, Lick. No, ok. Y me imagino que no ha visto entonces lo que se cargó Classroom para que nos pueda hablar un poquito de la estructura del informe. Siendo sincero, Lick, no lo he revisado. No, ok, muy bien, de acuerdo, no hay pena. Gracias por la sinceridad. Y vamos a ver, vamos a intentar con alguien más, si no, pues entonces les voy a proyectar. Sí, Kimberly García. Sí, respecto a lo que usted estaba comentando, que cuáles eran como la estructura del informe de auditoría, me parece que tendría que estar contenido el objetivo, el principal que tenemos de la auditoría, el Ujú, listado de actividades y los documentos que vamos a auditar y ok, los problemas o las deficiencias que hemos detectado y, y por supuesto las oportunidades con las que vamos a potenciarlas y darle solución a los errores que encontramos. ok, perfecto. Sí, Kimberly, estamos bien. Vamos a tal vez recapitular. Agradezco mucho la participación. Considero que eso es bueno para los que prestan la atención debida. No está mal, solo vamos a ordenar las ideas. Siento que mencionó los puntos necesarios, pero hicieron falta algunos. Pero sí, por ejemplo, las oportunidades de mejora, sí es parte de la estructura de las observaciones, ¿verdad? Como tal de lo que conlleva el informe. Nos mencionó parte de la oportunidad y el alcance que nosotros dejamos al inicio. Consideramos que también es parte de, y también ella nos indicaba como tal, otro punto. No sé, creo que levantó la mano alguien ahí, Douglas, perdón. Sí, no sé, es que estaba revisando mis apuntes, pero no sé si son lo de condición, criterio, causa, efecto. No sé si es esa o es Sí, parte de. es parte de, tal vez para aterrizar, qué buen punto, y lo que nos proporciona es correcto, así es. Ahorita vamos a ordenar ya las ideas de lo que nos comentó en este caso Kimberly, ¿verdad? Que está bien, y lo que nos dice Douglas. Sucede, ¿verdad? Y ustedes no me dejarán mentir que dentro de la unidad 4 en las diapositivas hablamos justo, no me recuerdo qué número de diapositiva es, pero hablamos justamente de la estructura del informe, hablamos cuáles son los criterios de la comunicación. En este caso, cuando hablamos de los criterios de la comunicación, nos quedamos en cuál es el objetivo, cuál va a ser el alcance del trabajo, ¿verdad? Dentro de esos van incluidos, pues, las conclusiones, recomendaciones y planes de acción que nosotros vamos a dejar, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estructura, ¿verdad? Vamos a verlo así de este punto en el cual colocamos nosotros, si quieren verlo, la fecha, ¿verdad? Colocamos destinatarios, párrafo de introducción, que en este caso ahí va a incluir alcance, ¿verdad? Antecedentes, ¿verdad? En este caso de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Los aspectos principales, pero estructura ya de las observaciones, llamémosle así, nosotros vamos a hablar del criterio, ¿sí? ¿Se recuerda el criterio? ¿Cuál otro? A ver. Si vamos en orden, tenemos criterio. La causa, Lick, Así es, tenemos causa. la condición, Así es. Ajá. El orden sería criterio, condición, causa. Y luego tenemos el efecto Lick. Así es, gracias. El efecto. Nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta después del efecto? Y si se recuerdan, es que lo vimos el justo. comentario de a quién del área auditada, creo que es. El comentario de la administración, así sería. Ajá. Comentario por parte de la administración y ya, pues después nosotros tenemos como tal, se me olvidó ahorita el tema de... El plan de acción. Plan de acción, gracias, sí, gracias, así sería. Plan de acción. Entonces, esa es la estructura.
no se les vaya a olvidar, de verdad, repásenla, estudienla, porque ya no nos vamos a detener con este tema, ya vamos a iniciar el otro tema que aborda la siguiente unidad. Y yo creo que hemos tenido tiempo suficiente, ¿verdad? Ya desarrollamos un ejercicio en clase, eso ayuda un montón para que ustedes ya lleguen a mayor comprensión, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo rapidito y voy a necesitar que con la ayuda de ustedes vayamos formulando, ¿verdad? Así mismo, parte de esta estructura, ¿verdad? Con otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya saben, estructura del informe y muy por aparte, estructura de las observaciones. Estamos hablando ya de la estructura que conlleva cada una de esas deficiencias, hallazgos o bien oportunidades de mejora que nosotros encontremos. Por cada una se realiza esta estructura, ¿sí? Se recuerda. Por cada una nosotros dejamos cuál es el criterio, cuál es la condición, cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es el comentario de la administración y el plan de acción, ¿sí? Entonces, así es como nosotros lo tenemos que trabajar y así es como se tiene que dejar, ¿ya? En cuanto al tema, ¿verdad? De los requerimientos de la calidad, ya hablamos, es algo que tal vez ya no vamos a ponernos a platicar tanto, igual eso lo tienen en las diapositivas, ¿verdad? Hablamos de lo que tiene que requerir parte del informe, ¿verdad? Entonces, si quieren, les voy a presentar una parte de esto. Y ahorita voy a buscar el archivo para que podamos avanzar. Ok, creo que por aquí lo tengo. Con esto ya deberíamos nosotros terminar de comprender, ¿verdad? Y al final poder tener el estudio, ¿verdad? Y el concepto. Sorry. Permítame. Ustedes me dicen si logran ver la pantalla, por favor. Listo. Entonces, me confirman si es posible visualizar la pantalla, si ven esto. Sí se ve, Lick. Muchas gracias. Agradezco entonces ahí. Ahora aquí ya solo voy a hacer breve, ¿verdad? Ya no voy a detallarme tanto, ¿verdad? Porque ya vimos un ejercicio como tal. Acá tenemos uno, ¿verdad? Este es otro, ¿verdad? Hablamos también en cuanto a que acá nos da, ¿verdad? La información, si se dan cuenta, aquí cambia el aspecto. La última vez, ¿alguien se recuerda la última vez de qué trató el área que nosotros evaluamos? ¿En qué área se enfocó? ¿O a qué se dedicaba en sí la compañía? Esta lo hicieron para el Departamento de Recursos Humanos y Ventas, el anterior. Y sí, era uno de los puntos, así es que el tema era una compañía de una aseguradora, ¿se recuerdan, verdad? Vimos el tema de las pólizas, vimos el tema de recursos humanos, como dice Kimberly, y también tocamos otros puntos que nos daban ahí acerca de las deficiencias que nosotros habíamos obtenido en el resultado de nuestro trabajo. Ahorita, si se dan cuenta, las áreas van a variar, ¿sí? Va a depender mucho de la área y como tal de lo que nosotros vayamos a indagar. Aquí resulta que nos dice que como parte de la auditoría interna del banco, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí el nombre.
nos dice que es designado, supongamos que es usted, ¿verdad?, parte de la auditoría, para realizar la auditoría del área de cobros y créditos de cada agencia, ¿sí? De cada agencia bancaria. Aquí el trabajo se maximiza un poco, ¿verdad?, si se dan cuenta. Y nos vamos a enfocar en área de cobros y créditos de cada agencia bancaria. Nos da el periodo, se recuerda que allá era un periodo completo de año, si mal no estoy, del 1 de enero al 31 de diciembre de tal periodo. Acá nos dice que es del 1 de enero al 30 de junio de 2023, y por lo cual nos dice que después de cumplir con el correspondiente programa de auditoría y efectuar los procedimientos y pruebas necesarias, ¿verdad? Ahorita en la primera entrega que ustedes hicieron de su práctica de auditoría el día sábado o domingo, si mal no estoy, que fueron los 2 días en que se estuvo aceptando esa primera fase, ustedes ahí tuvieron que elaborar como tal un programa y tuvieron que elaborar asimismo una secuencia del equipo que iba a estar realizando, ¿verdad? Como parte del entendimiento, ¿verdad?, y el conocimiento y la evaluación del ambiente de la compañía. Entonces aquí resulta que ustedes ya hicieron toda esa parte y derivado del programa de la auditoría, ¿verdad?, ahora van a efectuar los procedimientos, y suponiendo de que ya efectuaron sus procedimientos y ya realizaron todas sus pruebas necesarias, tienen evidencia suficiente y adecuada, con lo cual establecieron los siguientes hallazgos y por lo cual, ¿verdad?, tienen que elaborar también el informe de la auditoría interna. Aquí tenemos que los resultados se pueden resumir en lo siguiente. Número 1, se determinó que incumplieron con los límites mínimos y máximos de tenencia de efectivo que se autorizó para cada agencia bancaria. ¿Cómo obtuvieron ustedes este resultado? Realizando una prueba, ¿verdad? En este caso, abocándose a cada una de las agencias y determinando cuál era el monto máximo y mínimo que deberían de tener ellos, ¿verdad?, para operar. Y resulta que pues algunas tenían más, ¿verdad?, de lo que actualmente pues está autorizado, ¿ya? También dice que hay expedientes con falta de seguimiento y verificación en el control de pago de cédulas hipotecarias, previamente que ya han sido canceladas, ¿sí? Hay también falta de procedimientos para los salvamentos y recuperaciones que posee en resguardo del Departamento de Seguros y Provisión. Y derivado de eso, incluso ustedes vieron que la empresa no ha realizado revaluaciones de terrenos y edificios desde el año 2016, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas, ¿verdad?, que al final ustedes fueron a validar y que con esa información que ella tiene, ahorita le solicitan, ¿verdad?, que entonces ya ustedes ya fueron a evaluar eso y ahora tienen que presentar el informe. ¿Cómo lo van a realizar? Ya tienen ustedes un formato establecido, ya incluso a Classroom les cargué ese mismo. Entonces ahorita, para efecto de ustedes ya podrían realizar ya podrían ustedes iniciar a trabajar rápidamente, ¿verdad? Si quieren, vamos a ver. Aquí tenemos, ¿verdad?, la fecha de la presentación. Ya hablamos de la fecha, ¿verdad? Es algo que es parte de la estructura como tal del informe, más no de la estructura de las observaciones, porque las estructuras de las observaciones ya son lo que nosotros dejamos acá, que es donde ya viene lo que platicamos, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta esa parte, ¿verdad?, esa diferencia. Tenemos el párrafo introductorio a quién va dirigido, asimismo que de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo en la Auditoría Interna durante el año 2023, que fue aprobado por el Consejo de Administración, tenemos los antecedentes, ya vimos que eso también es parte de la estructura, ¿verdad? Aquí tenemos que fueron efectuados de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional, eso también nos dice que debe ir siempre y es parte de. Tenemos aspectos relevantes, ¿ya? En este caso, las áreas que nosotros fuimos a verificar para las oportunidades de mejora, ¿ya? Ok. Derivado de eso, aquí tenemos los 4 puntos, ¿verdad? Que es lo mismo que ya estábamos viendo acá, y se recuerda. Solo que aquí ya lo tenemos nosotros en nuestro vaciado, ¿verdad?, del informe como tal. Tenemos oportunidades de mejora y hallazgos detectados. Tenemos número 1, falta de cumplimiento con lo estipulado en el acta tal. Okay.
Este es un acta, suponiendo, ¿verdad? Que como les digo, que aquí pues es donde se miden los parámetros de cuánto es el monto máximo que debería tener cada una de las agencias. ¿Cuál es nuestro criterio ahí? Que incumplieron con los límites mínimos y máximos de tenencias de efectivos que se autorizó, que se tiene autorizado. Nuestra condición es, se determinó que se cuenta con, tenemos nuestra base, ¿verdad? Que es en donde ahí mismo, por parte del Consejo Directivo, se autorizaba o se autoriza cuáles son los límites mínimos y máximos que deberían de tener en el resguardo cada agencia, ¿verdad? ¿Ok? Incluso aquí tenemos que la cuenta contable tal, o a través de esa cuenta contable, se identificó que algunas agencias no cumplieron con estos límites ya señalados, teniendo un efecto negativo en las finanzas de las agencias, las cuales se detallan de manera precisa. Aquí nosotros detallamos lo del trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Como a través de evidenciar efecto el monto que deberían de tener, ya sea más o menos. ¿Cuánto representa por cada uno en porcentaje? Si se encuentra, uno es un porcentaje mínimo, otro es un porcentaje máximo, ¿verdad? Va a depender mucho. ¿Okay? Luego tenemos la causa. Acá nos habla de la falta de un plan de control. ¿Por qué es que sucede esto? Porque no tienen un control adecuado, no supervisan y aparte de que no supervisan, no notifican, ¿verdad? De cuál es el saldo actual que tiene de efectivo la agencia. Si esto se hiciera así consecutivamente, se evitaría pues que tengan montos máximos, ¿verdad? O que se queden sin montos, ¿verdad? Porque en este caso puede darse el caso que también no tengan el monto necesario, ¿verdad? Con el cual deberían de contar. Esto es por parte de la administración de cada agencia departamental, quien no informa, ¿verdad? Directamente a el área, ¿verdad? Tenemos efecto. En el efecto, el desconocimiento de información de los límites de máximos y mínimos, más la falta de control y notificación, esto aumenta el riesgo de no contar con el efectivo necesario de cada agencia bancaria para cumplir con las obligaciones que se presenten conforme el giro habitual de cada agencia. Tenemos el plan de acción, ahí está, el desconocimiento de información de los límites de máximos y mínimos, más la falta de control y notificación. Aquí está el plan de acción, perdón, es este. Definir un programa o plan de control diario en el cual la administración participe activamente, en el cual se verifique cuál es el estado actual del efectivo, ¿sí? Por lo menos, dice, de 2 revisiones diarias, con la finalidad de no exceder el límite de tenencias de efectivo y a su vez estar por debajo del límite anterior citado. O sea, hay que cuidar que ni se exceda, pero que ni tampoco se quede sin el efectivo necesario. ¿Ya? Entonces, ahí si se dan cuenta, tenemos ya los puntos que regularmente evaluamos cuando nosotros estamos detallando parte de la estructura de las observaciones del informe, ¿verdad? Dudas de momento, con esto estamos recapitulando. Algunos tal vez en la clase pasada que no pudieron estar conectados muy bien. Entonces ahorita es el momento en el que pueden aclarar sus dudas. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, los que ya tenían el conocimiento y la idea, con esto estamos reforzando, ¿verdad? Ya sería lo último como parte del informe de auditoría. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Consulto? No sé si me escucho. Gracias. Bueno, entonces ya yo creo que solo déjenme consultar si los aceptaron. Vamos a ver, déjenme ver. Pero quiero confirmar que no nos habían dicho ahí que no les habían dado acceso. Sí, yo creo que ya
Nadie me indicó que no he ingresado. Bueno, ese es el punto 1, ¿verdad? En el punto número 2, vimos tema en falta de seguimiento y verificación en el tema del control de las hipotecarias, ¿verdad? ¿Eso dónde estaba? Aquí. Expedientes con falta de seguimiento y verificación con el control de pago de cédulas hipotecarias previamente que ya han sido canceladas. Volvemos a nuestra estructura. Aquí pueden ver ustedes que tenemos el criterio. Dice que la supervisión adecuada del proceso, control y seguimiento de pago por parte de los clientes de la institución bancaria con respecto a la cancelación de las cédulas, ¿verdad? Conllevará al cumplimiento de las políticas de control interno establecidas previamente, permitiendo así no tener reclamos o descontentos por parte de los cuentavientes, ¿verdad? Aquí nos referimos a los cuentavientes en el tema de nuestros clientes, ¿verdad? Que no vayamos nosotros a tener reclamos o descontentos porque no estamos llevando un control y un seguimiento adecuado al proceso de estos pagos, ¿verdad? O la cancelación que se realiza. En la condición, decimos, en algunos expedientes verificados por pago, ¿verdad? De estos mismos, si hablamos de préstamos bancarios, ¿verdad? Se observó el incumplimiento de la entrega de las mismas cuando ya se han finalizado el pago de cada cuota en su totalidad. Esto quiere decir que por parte de la entidad bancaria tiene en resguardo algunas cédulas, las cuales se detallan de forma precisa y a continuación. Y miren, aquí nosotros dejamos el detalle de esas mismas que nosotros evidenciamos. Alguien. Licenciado Edros, buenas tardes. Buenas tardes, Lick, mucho gusto. Gracias. Yo sé que usted está ahí entretenido y bien ocupado, pero sí me da unos 10, 15 minutos para hablar algo y así lo dejo. Y lo que pasa es que yo ando fuera de la ciudad, entonces de ahí lo voy a dejar en el otro salón, si no creo poderme conectar hoy. Pero voy a hacer una introducción ahorita. El tema de la presentación respecto al informe, usted ya lo concluyó, ¿verdad? Eso fue una clase anterior, las diapositivas. Así es, Lick. Usted ya como lo que quedaba pendiente era únicamente explicar el tema de informes de auditoría interna del contenido de las diapositivas, ¿verdad? Solo eso faltaba. Correcto, Lick. De hecho, ahorita ya con esto estamos avanzando y estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? El informe de auditoría. Exacto. Entonces, eso me gustaría que lo tratara a detalle con ellos el resto del tiempo. Yo voy a hablar unos 15 minutos y mucho. Y de ahí queda usted concluyendo ese tema, y de la misma manera en el otro salón no creo poderme conectar, entonces me hace el favor de cubrir hoy. Con gusto. Jóvenes, muy buenas tardes. Sé que están viendo el tema de informes de auditoría interna, entonces quiero ser bastante concreto con este tema. Yo sé que tengo que impartir una clase con ustedes de un caso práctico, porque es lo que más interesa, que es lo que ya el licenciado está viendo con ustedes. Pero el tema de informes de auditoría interna creo que es lo más relevante, es lo más importante porque es el producto final del trabajo de la auditoría interna. Es justamente en este informe en donde el auditor comunica los resultados de su trabajo, o sea, la fase de la auditoría interna, recuerde que son 4 fases: la planificación, la ejecución del trabajo, la supervisión y luego viene la comunicación del resultado del trabajo de la auditoría interna. Es decir, el resultado del trabajo de la auditoría interna es la comunicación de mi informe, es en donde el auditor comunica las deficiencias, las debilidades o las oportunidades de mejora. Y es justamente en este documento, en informe de auditoría, es en donde el auditor tiene la oportunidad de agregar valor a través de sus recomendaciones, porque a través de estas el auditor sugiere los cambios en los procesos de operación de manera que la empresa logre una eficiencia operativa, la eficacia, y estoy contribuyendo entonces al logro de los objetivos de la organización.
Entonces, el informe es una forma de comunicar, de transmitir cuál fue el resultado de mi trabajo. Le voy a presentar un poquito algunos temas, algunas 2 diapositivas, ¿no? 2, 3. Y ahorita les voy a presentar este. O sea, el informe tiene un propósito. El informe tiene un alcance, la auditoría. Y además del propósito, del alcance, también tiene una estructura que estaba viendo hoy que el licenciado le estaba comentando a ustedes de criterio, condición, el criterio, condición, causa, efecto, recomendación. Realmente esos son los 5 elementos importantes, pero acá, como ustedes pueden ver en pantalla, en la presentación dice las partes del informe de la auditoría interna. Es decir, es la explicación de cuál es el propósito que debe describir los objetivos de mi trabajo de auditoría interna y cuando sea necesario, debo informar al usuario o al gobierno, al lector, sobre las razones que motivaron la realización de mi trabajo y lo que se espera conseguir. El propósito, como lo he dicho en repetidas ocasiones, el propósito de la auditoría interna, y es justamente aquí, en este informe, es donde yo voy a aprovechar la oportunidad de que a través de las recomendaciones de la auditoría interna, la empresa logre alcanzar sus metas y sus objetivos. Pero más que eso, el propósito, y eso está incluido en la definición de auditoría interna, el propósito es la generación de valor. Y cuando estamos generando valor, el auditor obviamente se compenetra en la profundidad de la empresa de manera que el auditor pueda identificar cuáles son los riesgos que amenazan la consecución de las metas y los objetivos de la empresa. Entonces, a través de mi informe de auditoría, yo voy a comunicar, voy a transmitir al usuario, que en este caso es el gobierno de la empresa, junta directiva, consejo de administración y todas las áreas de gerencia, voy a transmitir, voy a comunicar, voy a dar a conocer a través del informe cuáles son los hallazgos, es decir, cuáles son las condiciones, cuáles son las oportunidades de mejora y obviamente qué tan importante es comunicar cuál es el impacto, o sea, cuál es el impacto, cuál es el efecto de esta, o sea, en primer lugar, yo debo comunicar cuál es la condición. La condición es el problema detectado. ¿En qué condición encontró usted la empresa? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿O cuáles son los hallazgos? ¿O cuáles son las deficiencias de control interno? De cualquier forma, quiere decir lo mismo. Entonces voy a comunicar a través del informe todos los hallazgos, todas las deficiencias detectadas que originan un riesgo a la empresa y no solamente debo comunicar esa deficiencia o esa oportunidad de mejora o ese hallazgo o esa condición, de cualquier forma es lo mismo, debo cuantificar cuál es el impacto, o sea, cómo le va a impactar, cómo le va a afectar a la empresa. Y si lo puedo cuantificar en términos monetarios. ¿Qué tan importante es que yo cuantifique el impacto, el efecto del riesgo? Entonces, por eso es que dice ahí en esa presentación que el alcance incluye la explicación que debe identificar las actividades auditadas, el periodo revisado, los procedimientos aplicados, las actividades relacionadas no revisadas deben señalarse cuando sea necesario definir los límites de trabajo. También se debe describir la naturaleza y extensión del trabajo. Es decir, en el alcance de la auditoría interna, él debe indicar qué periodo está auditando. Si es un mes, son 2 meses, es un trimestre. No solamente el periodo auditado, sino que qué procedimiento de auditoría apliqué, ¿ya? ¿Qué actividades revisó la auditoría? Si es actividad de compra, si es actividad de venta, si es actividad de producción, de cuál es la actividad examinada, la actividad revisada, y se deben señalar, como dice ahí, cuando sea necesario para definir los límites, o sea, si el auditor tuvo limitaciones en el alcance, si el auditor no tuvo la oportunidad de tener el alcance que sea necesario para cumplir con el objetivo del trabajo, sino que tuvo cierta limitación. También se debe describir cuál fue la naturaleza de mi trabajo,
la extensión, o sea, hasta dónde abarqué, qué abarqué, o sea, cuál fue el alcance de mi trabajo, la cantidad de hasta dónde me extendí, ¿ya? Ese es en sí el alcance. Ahora, los resultados del informe deben incluir áreas de mejora, comentarios de la administración y planes de acción. Las áreas de mejora, es decir, es lo que yo justamente les comentaba anteriormente, son las deficiencias o los hallazgos detectados, que regularmente, técnicamente es mejor tratarlos como oportunidades de mejora y no como deficiencias o hallazgos. Entonces, son exposiciones pertinentes de los hechos necesarios para apoyar los juicios del auditor interno. Las observaciones menos significativas pueden ser comunicadas informalmente, es decir, yo debo de comunicar las oportunidades de mejora o las áreas de mejora o las deficiencias o los hallazgos más importantes, los hallazgos relevantes. Yo puedo tener una serie de oportunidades de mejora, una serie de deficiencias, una serie de hallazgos, pero debo de ponerle prioridad y tratar primeramente las oportunidades de mejora, las áreas de mejora que sean más relevantes, que sean significativas. Por eso es que abajo dice que las menos significativas pueden ser comunicadas de una forma informal. Entonces, las áreas de mejora y los planes de acción del trabajo surgen de un proceso de comparación. O sea, ¿cómo es que voy a surgir un área de mejora, una oportunidad de mejora? ¿Cómo es que voy a determinar una deficiencia, un hallazgo o una condición? Entonces, aquí lo dice, lo explica claramente en las últimas 3 líneas de esta diapositiva, que las áreas de mejora y planes de acción del trabajo surgen de un proceso de comparación entre lo que debe ser y lo que es. O es decir, ¿cómo debería ser el proceso? ¿Qué es el criterio? O sea, cuando en realidad, o sea, solo voy a leer eso, cuando en realidad coincide con los criterios previstos, puede ser conveniente reconocer en las comunicaciones del trabajo el adecuado funcionamiento. Las áreas de mejora y los planes de acción deben incluir los siguientes elementos. Criterio. Mire, pues, el criterio es lo que debe ser. Ahí abajo, en la segunda línea, cerrado entre paréntesis, dice lo que debe ser. Es decir, los estándares o las medidas o los supuestos utilizados al hacer una evaluación o verificación. Si usted está examinando, por ejemplo, el área de ventas, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que usted esperaría encontrar en el área de ventas? Una eficiencia de ventas, incremento de ventas, mayor rentabilidad de la empresa. O sea, ese es el estándar, la medida o supuesto. Es decir, lo que debería hacer. Ahora, cuando usted revisa esa área y detecta que hay una deficiencia, que en lugar de que las ventas incrementen, en lugar de mejorar las ventas tienen una tendencia a disminuir. Entonces, es la evidencia de que el auditor interno descubre, o sea, es la condición, es decir, la condición. Cuando la empresa, en lugar de incrementar sus ventas, viene para abajo. Entonces, ese es el hallazgo, esa es la condición detectada, esa es la oportunidad de mejora. Por eso dice condición o cuál es la realidad. O sea, lo que arriba se menciona es cómo debería ser, cuál es lo ideal que debería ser en el departamento de ventas o en cualquier otro departamento de producción, y cómo lo encontró usted, es la condición. Entonces, cuando hacemos una comparación entre lo que debería ser o sea, lo que debería ser y lo que encontró, lo que es, entonces ahí es donde sale, dice, ahí es donde sale el problema. La causa es la razón de la diferencia entre las situaciones esperadas y las reales. O sea, es decir, la causa del problema es comparar entre el criterio y la condición. Comparar lo que debe ser con lo que usted encontró. O sea, ¿cómo debería ser? Es como si yo le dijera a usted, ¿cuál es el criterio del rendimiento estudiantil? Pues el criterio es que todos los estudiantes aprueben el curso con una calificación, más en medio de 100 puntos, por ejemplo. Yo diría que el criterio es sacar 80, entre 80 y 90 puntos. Es un buen criterio, es un buen estándar, es una buena medida, lo que debería ser. Entonces, ojo, ahí ustedes, lo que deberían tener ustedes es una calificación, lo que debería ser. Ese es el criterio. Y la condición es que sacó una baja nota. Entonces, la condición, o sea, lo que debería hacer es que usted puntee entre 80 y 90,
pero cuando usted fue a calificar el examen, resulta que sacó 30. Entonces, esa es la condición, es la realidad. Es decir, y entonces cuando yo empiezo a evaluar la causa del problema, es la diferencia entre el criterio y la condición, ¿ya? Es decir, la razón de la diferencia entre las situaciones esperadas y las reales. ¿Por qué existe la diferencia? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y entonces, esa es la causa. Entonces, ¿por qué la empresa, por qué usted como estudiante debería tener, según el criterio, una nota entre 80 y 90 puntos? Y la condición real es que usted sacó 30 puntos. Cuando yo hago una comparación entre el criterio y la condición, entonces se origina la causa. ¿Y la causa? ¿Cuál es la causa entre el criterio y la condición? La causa puede ser, la causa es que el estudiante no estudió, ¿sí? No sé si me explico. El estudiante no estudió. Esa es la razón. Esa es la causa. Es lo que originó el problema. Entonces, ahora el efecto es el riesgo o la exposición de que se encuentra la empresa u otros terceros debido a que la realidad no coincide con el criterio. Es decir, el efecto es el impacto, es el riesgo asociado, es cómo le va a afectar a la empresa. O sea, qué impacto va a tener el problema, qué impacto va a tener su condición, qué impacto, o sea, cómo le va a afectar a la empresa. Entonces, ese es el riesgo o la exposición de que se encuentra en la empresa, ¿ya? Y luego el plan de acción, es decir, son los juicios especializados del auditor interno respecto al área de mejora. Es decir, los planes de acción que el auditor tiene que recomendar en su informe de auditoría qué planes de acción debería implementar la empresa para mejorar las deficiencias, para mejorar las oportunidades de mejora, para mejorar la condición. O sea, el plan de acción, ¿qué tiene que hacer? Entonces usted da una recomendación. La recomendación son juicios del auditor especializado, porque él es el especialista, respecto al área que debe mejorar. Es decir, ¿qué va a recomendar usted para que mejore la deficiencia? Siguiendo en el ejemplo que le estaba poniendo, o sea, ¿qué recomendaría yo? Si el criterio es que usted debería sacar entre 80 y 90 y la condición es que sacó 30, la causa es que no estudió. ¿Cuál sería mi recomendación? Que el estudiante tenga más disciplina, que el estudiante que haga sus laboratorios, que haga su práctica, que estudie más. Entonces, ese es el plan de acción, ¿verdad? Entonces, o sea, estoy haciendo esta analogía porque realmente uno cuando está en una empresa debe de compenetrarse a cualquier área, sea en el área de ventas, en el área de producción, en el área de talento humano, en el área de inventarios, en el área de créditos, en el área de cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, los planes de acción permiten agregar valor. Es decir, el plan de acción es la recomendación que usted está sugiriendo para agregar valor y es proveerle soluciones a la empresa, ¿ya? Con base en la experiencia de que el auditor tiene y su revisión ayuda a alcanzar, obviamente, los objetivos de la empresa. Si usted va a aportar buenas recomendaciones, usted está colaborando con la empresa para alcanzar los objetivos y las metas. No sé, ahí, la verdad que esto ya lo explicó el licenciado, pero como yo vi que él estaba ahí explicando el tema de criterio, causa, condición, ¿verdad, licenciado? Entonces quise tomarme un pequeño tiempo para reforzar un poquito este tema. Así que no sé si tienen ustedes alguna duda o cómo están, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, jóvenes? Bueno, no sé si me escucharon o no. Sí se le escucha, Alex, solo que andan callados los muchachos. Yo creo que están estudiando, ¿va? Uno haciendo, usted y yo haciéndonos un queso en enseñar y ellos estudiando, ¿va? ¿Cuándo tienen examen? El miércoles. El miércoles, Dailin.
Ah, muy bien. Sí, así es. El miércoles es su último examen. Sería el tercero, porque nos cancelaron el de contabilidad. ¿Por qué cancelaron? Por actividades que habían en la universidad. ¿Cuándo iba a ser? El sábado. Ah, el sábado. El sábado. Ese sábado que fue, que pasó. Ajá. Ah, de veras. ¿Y qué hubo? Eran actividades deportivas, algo así, escuché. Ah, sí, pues, una carrera ese, Herbert. Sí, pues, es cierto. Ah, qué lástima. Bueno, entonces, ese examen, ¿cuándo se los van a pasar? El próximo sábado, me imagino. Pues no han dado indicaciones aún, pero sería Muy lo bien, más seguro. muy bien. Entonces, el miércoles tienen examen, es decir, no tenemos clase. Ujú. Lick, el miércoles, como es del semestre, sí, no tenemos clase. No tenemos clase, va. Gracias a que eso. Entonces, el miércoles no tenemos clase, jóvenes, examínense con toda libertad. Y nos estaríamos viendo este viernes, no, ya ni me recuerdo. Sí, me tocó clase con ustedes, ¿verdad? Sí, Este pues, viernes sí, sí me tocó. Entonces, el viernes que viene de esta semana tampoco tenemos clase. Sería, nos vemos no, presencial. la franja sería que este viernes sí nos corresponde, que la semana pasada no tuvimos. Ah, tuvimos, ya, como yo doy el otro curso, ya ni me recuerdo qué curso di el viernes. Está bien, muy bien, con mucho gusto, jóvenes, así que nos vemos el próximo viernes, entonces, miércoles de esta semana no tenemos clase por su examen, pero sí el viernes. Así que la pasen bien. Licenciado, entonces le recomiendo continuar y en el otro salón casi al 100, ¿no? Ujú. Perdón, Lick, tenía el micrófono cerrado. No, Sí, le digo claro, que va. sí, Ujú. muy bien. Bueno, de Entonces, acuerdo, entonces que la pase bien, joven, nos vemos hasta viernes. Y éxitos en el examen que tienen el miércoles. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. bien, vamos a pasar el link de asistencia ahorita en un momento, permítanme. Solo vamos a terminar de ver rapidito lo que estábamos viendo, ¿verdad? Del ejemplo que les estaba proporcionando. Y así, ya en unos minutos se desconectan con gusto. Solo déjenme. No sé si ya ven la pantalla, perdón. Sí, licenciado. Sí, Lick. Muchas gracias. Entonces nos habíamos quedado en el tema del el número 2, ¿verdad? Estábamos viendo. Ya habíamos hablado de cuál era el criterio y la condición. La causa en este caso, ¿verdad? La falta de un correcto, ¿verdad? Cotejo y el seguimiento de pago en cuanto al área encargado, ¿verdad? O el departamento asignado, quienes ven este tema de la aprobación, ¿verdad? De los diferentes préstamos que brindan, ¿ya? Derivado de eso tenemos el efecto también, yo creo que ahí pueden ver un poco más. Tenemos primeramente el incumplimiento de las políticas internas establecidas por parte del banco. ¿Por qué? Porque pues ellos ya tienen, ¿verdad?, sus políticas establecidas, ¿sí? Además de eso, una inadecuada supervisión, porque no llevan esa supervisión como debería de ser para poder verificar, ¿verdad?, el control de cuando ya se dan estos pagos como tal en esta área correspondiente. Y nos dice que aunado a esto se puede incurrir en que los cuentavientes o los clientes presenten un descontento por la falta de la entrega de los documentos de importancia para los mismos. Entonces, nosotros venimos acá y proponemos el plan de acción de de esta misma oportunidad de mejora que estamos viendo. Dice, proceder a dar de baja, ¿verdad?, en el sistema de pago de préstamos a los cuentavientes que ya hayan cancelado su totalidad, ¿sí? Juntamente con ello, entregar la cédula hipotecaria, en este caso el documento que se resguarda, ¿verdad?, que se encuentra en un estado de resguardo, porque al momento en que ellos ya terminan de hacer la cancelación directa, asimismo se debería llevar a cabo ese control de que se les pueda entregar a ellos la documentación respectiva de esto. Y asimismo, tanto nosotros quedamos muy bien con el cliente y entregamos la documentación necesaria y también nosotros en ese mismo momento efectuamos esa cancelación como tal y pues ya se da de baja en el sistema, ¿verdad?
porque lo que está sucediendo es que no se hace eso y no se tiene un control adecuado de quienes ya han cancelado, quienes no, si ya se les ha entregado la documentación debida al momento de la cancelación o si no se está realizando. A su vez, nos dice implementar un plan de vigilancia y cumplimiento en cuanto a las políticas que ya fueron previamente establecidas por la administración. Como acá ustedes pueden ver que ya la administración tiene sus políticas, ¿verdad? Ahora nosotros, como tal, en el plan de acción, es que vigilen y que se cumplan, ¿verdad? Porque ya hay, entonces hay que ver que ese control sí se esté realizando. Por consiguiente, tenemos acá el tema de que vimos que la empresa no ha realizado revaluaciones desde hace varios años. Nosotros aquí tenemos el criterio, ¿verdad? Primeramente, al no poder realizar dicha revaluación de los años anteriores, no sabremos el valor del activo como tal. En este caso, si aumenta o disminuye debido a los años, ¿verdad?, en los que no se ha realizado. Aquí más adelante tenemos la condición. Me voy a bajar esto así se logra visualizar bien. Dentro de la condición tenemos que la entidad tiene la práctica de realizar revaluaciones a sus terrenos y edificios según sus registros. Sin embargo, esta última fue realizada desde el año 2016. Quiere decir que a la fecha no se tiene, ¿verdad?, como tal, un estudio, una revaluación como tal de estos mismos activos. La causa: al no contar con una persona encargada en la realización periódicamente de que se puedan revisar si se están o no realizando estas revaluaciones de los terrenos y edificios, pues al final tiene una causa, ¿verdad?, como tal, y eso mismo tiene un efecto, como ya lo hemos visto dentro de la estructura de las observaciones que se dejan. Al no poder revaluar los activos de años anteriores o determinar el importe en libros como tal, pues se desconoce, ¿verdad?, el valor que tengan estos. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de acción que tenemos para este? Proceder a que se cumplan con las políticas y los procedimientos que ya se tienen establecidos también por la empresa y llevar a tiempo todos los procesos de reevaluación anualmente, porque dice que ellos tienen que lo realizan cada año, sin embargo, ya han dejado varios periodos en los que no lo realizan. Entonces, por lo tanto, ahí habría que ver esa parte en que sí se cumpla, ¿verdad?, y que se haga año con año. Ahora bien, yo creo que todavía nos da tiempo, vamos a ver el último. Veíamos que en el caso del punto número 4 nos habla de falta de procedimientos para los salvamentos y recuperaciones que poseen resguardo el Departamento de Seguros y Previsión. Dice el criterio: supervisión que dichos eventos de subasta se realicen en la fecha indicada por el Departamento de Seguros y Previsión del banco. Tenemos también nuestra condición, ¿verdad? Aquí dice que primeramente hay un deterioro de los vehículos y esto se debe principalmente a que la mayoría se encuentra a la intemperie y sufren las inclemencias del clima, lo cual disminuye su precio para la venta de futuras subastas, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Falta de un procedimiento o manual para salvaguardar y recuperación de estos activos, ¿sí?, para que dichos activos no tengan algún problema en el futuro de un daño ocasionado. Tenemos efecto al no tener en buenas condiciones los vehículos que están en resguardo por el Departamento de Seguro y Previsión. Para realizar una subasta, el valor de dicho activo disminuirá por los daños ocasionados, ¿verdad? Si estos no son cuidados, si esto no se mantiene, ¿verdad?, en una buena condición y no se le da prácticamente, si no se le da, ¿verdad?, en este caso el cuidado necesario, cuando nosotros ya realizamos, cuando el departamento ya realice estas subastas, ¿verdad?, estos van a tener un valor menor, ¿verdad?, al cual en su momento se quisiera obtener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cuidan, porque al final regularmente tienen daños, ¿verdad? Como plan de acción, primeramente se propone contar con una persona encargada en el control de los eventos de la subasta, ¿verdad?, que se realizan en la fecha indicada, como también que pueda verificar el resguardo de los mismos y que el área en donde esté, pues tenga las óptimas condiciones para que ahí pues esté el resguardo de los vehículos, ¿ya? Por último, teníamos uno más,
no se cuenta con políticas y procedimientos con la revisión de expedientes, ¿verdad? De los préstamos. Tenemos criterio. Primeramente, revisión periódicamente de la cartera, ¿verdad? Que cuente con todos los requisitos para optar a un préstamo. ¿Qué sucede con esto? Que regularmente, si no se tiene, ¿verdad? Cuáles son los requisitos y no se tiene una política que establezca cuáles son esos mismos que deberían de cumplirse para poder brindar un crédito, no estaríamos cumpliendo nosotros prácticamente con algo que tenga parámetros de poder ver si este cliente aplica, si este cliente no aplica, ¿ya? Dentro de la condición se encontró en la revisión de los expedientes de la cartera, ¿verdad? Que 6 de esos expedientes no fueron presentados y que dentro de esos la autorización de los préstamos a los clientes primeramente están en proceso de asuntos jurídicos y que dicha información está incompleta y hay expedientes incompletos y que no cumplen con los aspectos requeridos. Como no se tiene como tal un manual, una política o cuáles son los requisitos necesarios, los expedientes que sí existen, ¿verdad? Algunos de ellos no tienen información que debería de contener y otros pues simple y sencillamente tienen problemas como esto, ¿verdad? Que tienen asuntos jurídicos. Para la causa, falta de cumplimiento con las políticas y procedimientos para la revisión y autorización de expedientes en cuanto al otorgamiento de préstamos. Tenemos un efecto. Primero, no se realizan revisiones detalladamente, ¿verdad? En este caso, hablamos del área encargada del otorgamiento de los créditos, como lo ven ahí, préstamos. Y esto podría traer un riesgo, ya, de fraude por parte de las personas encargadas de dar los créditos de préstamos, porque esto tiene un riesgo alto. Si bien sabemos, cuando se otorgan créditos, hay montos que siempre son altos, ¿verdad? Y el hecho de brindar un crédito y no tener los controles suficientes para saber si la persona aplica o no aplica, o si tiene la suficiente capacidad incluso para responder y poder pagarnos, estamos exponiéndonos a un riesgo alto, ¿verdad? Monetariamente puede ser muy significante y también operativamente puede tener consecuencias. Como plan de acción, hay que delegar a las personas encargadas, ¿verdad? O en este caso, ver si no existen personas encargadas, ¿verdad? Pero que sí puedan verificar la revisión de los expedientes de los mismos por cada uno de los clientes, ¿verdad? Asimismo, que cumplan con requisitos requeridos por parte de la entidad para optar a un préstamo. Si bien, si no se tiene dentro del manual o no se tiene qué requisitos deberían de presentar o cuáles son los requisitos mínimos para poder optar a un préstamo, habría que ver este tema también de poder proponer esa parte para que se pueda implementar y así tener por parte como ya un control y poder tener un checklist de la documentación que debe presentarnos el cliente, que nos pueda brindar también a sí mismo suficiente evidencia, ¿verdad?, de que posee un empleo, posee una estabilidad, que cumple, ¿verdad?, para poder también en un futuro cumplir con sus obligaciones, en este caso de cancelar, ¿verdad?, hacer las cuotas de vida. Ya vimos la última vez, y se recuerdan, que nosotros tenemos el tema de la conclusión que dejamos acá en la revisión de la compañía tal, en este caso es un banco. Tenemos el periodo del 1 al 30 de junio de 2023, que este fue parcial, ¿verdad? Fue prácticamente, por si quieren ver, un semestre, ¿verdad? De 1 de enero al 30 de junio, que fue la revisión. Concluimos que se detectaron deficiencias en los procesos administrativos, los cuales provocan riesgos, ¿verdad?, de fraude o estafas. Hablamos de fraude o estafas por el tema, ¿verdad?, de la revisión que estamos haciendo, que es acerca del área de créditos, ¿ya? Y el otorgamiento de créditos. Como tal, esta evidencia, ¿verdad?, se documentó y para análisis de los expedientes, ¿verdad?, ahí mismo colocamos que en algunos no fue posible, ¿verdad?, poder tener todo el expediente debido a que están incompletos, ¿ya? Y que a algunos clientes se les otorga un crédito
pero que no se ve si cumplen o si tienen la capacidad de vida para poder optar a ese crédito. Tenemos las recomendaciones, ¿verdad? Que es lo otro que también yo les había enseñado la última vez acerca de lo que nosotros dejamos acá, de las acciones necesarias que se deben de hacer para la corrección de estas deficiencias, ¿verdad? ¿Ok? Y así poder minimizar estos riesgos o estos controles que nos están realizando. Ahí tenemos, ¿verdad? Como parte de ya lo último, que es el apartado de la firma y lo respectivo. Si se dan cuenta, ahí nosotros ya vimos este informe y derivado de lo último que también vimos, considero que con esa parte ya culminamos, ¿verdad? Ya vimos varios casos, ya